diseño de interfaz de usuario. El diseño de interfaz de usuario es la primera tarea de la fase de diseño en los sistemas de el Software Development Cycle, ¿verdad? El diseño de interfaz es sumamente importante porque todo el mundo quiere un sistema que es fácil de aprender y utilizar. ¿Qué es la interfaz de usuario? La interfaz de usuario consta de todos los hardware, software, pantallas, menús, funciones, productos y características que afectan las comunicaciones bidireccionales entre el usuario y el ordenador. La evolución de la interfaz del usuario incluye un control de procesos como la gestión de la información, evolución de procesamiento de datos centralizada para los sistemas dinámicos en toda la empresa. El enfoque principal se desplazó también desde el departamento de TI para los propios usuarios. Sistema centrado en el usuario. Requiere una comprensión de la interacción hombre-máquina y los principios de diseño centrado en el usuario. La dirección persona-ordenador. Interacción hombre-máquina describe la relación entre los ordenadores y las personas que utilizan para realizar sus trabajos. La interfaz gráfica o GUI, su principal objetivo es crear un diseño fácil de usar, que es fácil de aprender y utilizar. También existe algo que se llama los user rights o los derechos del usuario, que son diferentes cosas como el feedback, la asistencia, la usabilidad, el cumplimiento y la perspectiva. Principios de diseño centrados en el usuario. Implican comprender el negocio, maximizar la eficacia gráfica, piense como un usuario, uso de modelos y prototipos, centrarse en la usabilidad, invitar comentarios o todo documento adicional. El diseño de la interfaz de usuario sigue 8 directrices básicas. Diseñar una interfaz transparente, crear una interfaz que es fácil de aprender y utilizar, crear una interfaz que es fácil de aprender. La próxima es mejorar la productividad de los usuarios, que sea fácil para los usuarios obtener ayuda o corregir errores, minimizar los problemas de datos de entrada, proporcionar una información de usuario, crear un diseño interactivo y diseño. Utilizar los términos familiares e imágenes. Un buen diseño de interfaz de usuario se basa en una combinación de ergonomía, estética e interfaz en la tecnología. Diseñar una interfaz transparente facilita los objetivos de diseño del sistema en lugar de llamar la atención sobre la interfaz. Crea un diseño que es fácil de aprender y recordar. El diseño de la interfaz de usuario mejora la eficiencia y la productividad. Escribe las respuestas, comandos, acciones y del sistema que son consistentes y predecibles. Crear una interfaz que es fácil de aprender a utilizar. Etiqueta claramente todos los controles, botones e iconos. Selecciona solo las imágenes que los usuarios puedan entender fácilmente y proporcionar instrucciones de la pantalla que son lógicas, concisas y claras. Muestra todos los comandos en una lista de elementos de menú y es fácil de navegar. El diseño correcto mejora la productividad del usuario, organiza las tareas, comandos y funciones en los grupos que se asemejan a las operaciones comerciales reales. Crean la lista de menú alfabético, proporciona atajos para que los usuarios experimentados puedan evitar múltiples niveles de menú. Utilizan los valores por defecto si la mayoría de los valores en un campo son los mismos. Es fácil para los usuarios obtener ayuda a corregir errores con un menú de ayuda. Ayuda a asegurar que siempre esté disponible. Proporciona ayuda seleccionada por usuario y te ayuda sensible al contexto. Una interfaz correcta minimiza los problemas de entrada de datos, crea máscaras de entrada, mensajes regulatorios basados en elementos de visualización, establece una lista de valores predefinidos para que los usuarios puedan hacer clic para seleccionar, construye en las reglas que hacen cumplir la integridad de los datos, proporciona más información a los usuarios, mensajes de la pantalla en un lugar lógico de la pantalla, alertan al usuario sobre los tiempos de procesamiento largos o retrasos, permite que los mensajes permanezcan en la pantalla a tiempo suficiente para que los usuarios los puedan leer,
permite al usuario saber si la tarea u operación se ha realizado correctamente o no. Crea un diseño atractivo y un diseño bueno en general. Utiliza colores apropiados para resaltar diferentes áreas de la pantalla. El uso de los efectos especiales se utilizan con moderación. Se usan hipervínculos que permiten a los usuarios saltar a temas relacionados. Objetos relacionados en grupos de información son proporcionados. Una interfaz correcta utiliza términos e imágenes familiares. Se deben acordar que los usuarios están acostumbrados a un patrón de rojo es igual a parada, amarillo es igual a precaución y verde adelante. Proporciona una alternativa de pulsaciones de tecla para cada comando de menú. Utiliza comandos conocidos si es posible. Proporciona un aspecto de Windows y se hace sentir en el diseño de su interfaz de si los usuarios están familiarizados con las aplicaciones basadas en Windows. También agrega funciones de control comunes como un menu bar, un toolbar, un command button, un dialog box, un text box o un toggle button. Agrega funciones de control como list box, scroll bar, drop down list box, option button o radio button, checkbox, calendar button o switchboard. Un buen diseño de salida. Antes de diseñar la producción se deben hacer varias preguntas. ¿Cuál es el propósito de la salida? ¿Quién quiere la información? ¿Por qué se necesita? ¿Y cómo va a ser utilizada? ¿Qué información específica se va a incluir? ¿Se imprimirá la salida visto en la pantalla o ambos? ¿Qué tipo de dispositivo será la salida en el programa? Antes de diseñar la producción deben hacerse varias preguntas. ¿Cuándo se proporcionará la información y con qué frecuencia debe ser actualizada? ¿Existen problemas de seguridad o confidencialidad? Sus respuestas afectarán sus estrategias de negocio de salida. La información general sobre los diseños de informe. Muy pocas empresas han sido capaces de eliminar totalmente la salida de impresora. Documentos de respuesta. Los informes deben ser fáciles de leer y bien organizados. Los programas de base de datos incluyen una variedad de herramientas de diseño de informes. También los informes deben ser basados en caracteres. Diferentes tipos de informes que se pueden poner en un diseño de sistema son los informes de detalle, informes de sesión o informes de resúmenes, muy importantes. Si el usuario participa en el diseño de los informes o se le proporciona estabilidad, los informes impresos son una forma importante de la entrega de la información porque los usuarios deben aprobar todos los diseños de informes de antelación. Presentar cada diseño para su aprobación a medida que se completa en lugar de esperar hasta que termine todos los diseños de informes. Se le debe dar una opción de bosquejo y un formulario de análisis de informes. Aquí vemos un ejemplo de un informe que el usuario puede imprimir. Tecnología de salidas incluyen la entrega de la información en Internet, email, blogs, mensajería instantánea o dispositivos inalámbricos como celulares. La tecnología de salida incluye digital, audio digital, imágenes y video, podcasts, sistemas automatizados de faxes, microfilma, salida de ordenador a medida de medios digitales. La tecnología de salida incluye formas especializadas de salida. Un mercado muy diverso requiere muchas formas de producción y dispositivos especializados. Los dispositivos portátiles conectados a la web son los nuevos. Los terminales de ventas a por mayor de punto de venta son uno de los antiguos. Cajeros automáticos o ATMs, impresoras de propósito especial. Son de los que incluyen tecnología de salida. El diseño de entrada. La calidad de salida solo es tan buena como la calidad de entrada. Cuando entra basura, sale basura. O en inglés, el garbage in, garbage out. El objetivo de diseño de entrada es asegurar la cantidad, precisión y puntualidad de los datos de entrada. Un buen diseño de entrada requiere atención a los factores humanos, así como a las cuestiones tecnológicas. Los documentos de origen y las formas incluyen diseños de formulario, la zona de calentamiento o el cuerpo,
la zona de control, la zona de instrucción, zona del cuerpo, zonas totales y zona de la autorización. El doctor Jacob Nielsen pensaba que cada vez que un usuario escaneaba una página, quería unas palabras específicas. Como escanea se refiere a buscar. Pues como es así, pues los diseñadores web se enfocan en hacer unas palabras clave que atenten a la necesidad del usuario, a lo que el usuario está buscando. Las pantallas de introducción de datos deben de darle las siguientes directrices, las cuales incluyen restringir el acceso a los usuarios a los lugares de la pantalla donde se introducen los datos, proporcionar un título descriptivo para cada campo y mostrar al usuario dónde ingresar los datos y el tamaño del campo requerido o el máximo. Mostrar un formato de muestra si un usuario debe introducir los valores en un campo en un formato específico separado. Requerir una pulsación de la tecla de finalización para cada campo. No requieren que los usuarios escriban cero iniciales para los campos numéricos. No requieren que los usuarios escriban cero para los decimales que incluyen. Los valores por defecto de visualización para los operadores pueden pulsar la tecla Enter para aceptar el valor sugerido. Utilice un valor por defecto cuando el valor del campo será constante para los registros sucesivos o durante toda la sesión de introducción de datos. Mostrar una lista de valores aceptables para los campos y promocionar un mensaje de rol significativo. También se debe proporcionar una manera de salida de la pantalla de entrada de datos en cualquier momento y sin entrar en el registro actual. Proporcionar a los usuarios la oportunidad de confirmar la exactitud de los datos de entrada antes de entrar en ella. Proporcionar un medio para que los usuarios se muevan entre los campos de formulario. Diseñar el layout de máscara para que coincida con el diseño de documento fuente. Permitir a los usuarios añadir, cambiar, eliminar y o ver registros. Proporcionar un método para permitir a los usuarios buscar información específica. Las máscaras de la entrada, ¿qué me refiero cuando digo esto? Se utiliza máscaras de entrada que son plantillas o patrones que restringen la entrada de datos y evitan errores de parte del usuario. Una máscara puede manipular los datos de entrada y aplicar un formato específico. Otra forma de validar datos que incluyen en la máscara se encuentra la verificación de la secuencia, prueba de existencia, tipo de datos, prueba de alcance, verificación de razonabilidad, comprobación de validez, combinación de verificación, los controles totales del control. La tecnología de entrada incluye lo que se llama el batch input, o un input en gran escala para facilitarle al usuario. Debe darse como opción tan cuanto sea posible. Entrada de línea. La entrada de datos en línea incluye la automatización de datos de origen, etiquetas RFID o tiras de datos magnéticos. Tecnologías de entrada incluyen ventajas y desventajas, porque no todo es bueno. A menos que se utilice la automatización de datos de origen, la introducción de manual de datos es más lenta y más cara que la entrada de lotes, ya que se realiza en el momento de transacción, se produce y hace a menudo cuando la demanda del equipo está en un nivel más alto. La decisión de utilizar por lotes o de entrada en línea depende de los requerimientos del negocio. La reducción de volumen de entrada ayuda a varias cosas. Solo introduce los datos necesarios, no ingresa datos que el usuario puede recuperar de los archivos del sistema a calcular a partir de otros datos. Mira los datos de entrada no constantes, usa códigos. Situaciones de seguridad y de control. Control de salida y de seguridad. La seguridad de salida es muy esencial. El departamento de TI es responsable del control de la producción y las medidas de seguridad. Es como tener un sistema sin disco duro, protegiendo el acceso. El control de entrada es muy importante. Cada pieza de información debería estar vuelta trazable a los datos de entrada. Deben dar pistas de auditoría, seguridad de datos, políticas de retención de registros y cifrado para proteger estos datos.
En resumen, el propósito del diseño de sistemas es crear un modelo físico del sistema que satisfaga los requisitos de diseño que fueron definidos durante la fase del análisis del sistema. Al principio comenzamos con una discusión de diseño de la interfase del usuario y los conceptos de interacción de hombre-máquina. Varios tipos de informes impresos incluidos en el detalle y sesiones e informes de resumen. También se aprendió acerca de los tipos de salida en los sistemas. La discusión de diseño de entrada se inició con una descripción de los documentos fuentes y la descripción de zonas de un documento. La discusión del diseño de la pantalla de entrada de datos explica el uso de las máscaras de entrada y reglas de validación para reducir los errores de datos. También se aprendió acerca del lote y los métodos de entrada de línea de entrada, medios, procedimientos y volumen de entrada. Por último, vimos acerca de la seguridad y el control, lo importante que son en el diseño. Y hasta aquí llegamos por hoy.